Hola, muy buenas noches o muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora en la que me estés viendo, desde el lugar en donde me estés viendo. Hoy es un día en el que vamos a continuar la segunda parte de nuestra serie Fe Genuina. Como ya es costumbre entre los que ya nos hemos conectado en alguna ocasión a nuestras transmisiones, quiero pedirte el favor de que desde donde estés, por favor, coméntanos si estás viéndonos con 2 o 3 personas, 4 o 8, colocando X2, X5, porque si nos estás viendo, por decir, desde España, entonces dinos, estoy viendo desde Valencia, España, y estoy con 2 personas. Entonces colocarías Valencia, España, X2. Así nosotros podremos saber cuántas personas están conectadas en nuestra transmisión en vivo, lo cual es bastante importante para nosotros. Como les decía, esta es la segunda parte de nuestra serie Fe Genuina. Fe con la que iniciamos este año 2021, este enero, en donde sabemos que Dios tiene el control. Ayer precisamente estaba leyendo un post de alguien que es muy famoso, y aparte de eso es una gran persona que yo admiro mucho, donde decía: no tengas temor al futuro, porque Dios ya estuvo allí. Creemos que este 2021 va a ser un día o un año de mucha bendición, porque sabemos que Dios conoce tu futuro y el mío. En esta serie Fe Genuina queremos basarnos precisamente en esto. ¿En qué vamos a cimentar nuestra creencia y en qué vamos a cimentar lo que anhelamos y esperamos de parte de nuestro Dios? Quiero decirles que una de las cosas que a mí más me llama la atención y que a mí más me impacta es la fe de los discípulos de Jesús. La fe que ellos tuvieron. Yo creo que ha sido una de las grandes inspiraciones que he tenido para seguir cimentado a los pies del Señor, de seguir recorriendo este camino de fe. ¿Por qué me agrada? Porque la Biblia no maquilla ninguna parte del proceso que ellos tuvieron que vivir para poder tener una fe genuina. Me encanta leer cómo muchas veces el Señor les exalta o les dice que han hecho algo bien, pero no oculta las veces que los regaña, que los confronta, que los echa literalmente, o también que les dice indirectas, haciéndoles entender que no se trataba de ellos, sino que se trataba de que Él estaba con ellos. Me gusta muchísimo ver que en el libro de los Hechos ocurre algo monumental, y es que conforme a lo que el Señor les había dicho, todos se fueron a reunir al aposento alto y estuvieron allí orando y clamando al Señor que viniera el Espíritu Santo. Y a partir de la llegada del Espíritu Santo, la iglesia empezó a extenderse y la fe de muchos se estalló. Empezó a crecer de una forma abismal, y gracias a lo que ellos hicieron, tú y yo hoy conocemos la salvación del Señor. Por eso para mí la fe genuina que tenían los apóstoles es algo de admirar, y no solamente eso, sino que también es algo digno de imitar. Los apóstoles, armados de una fe genuina, dieron su vida por una sola razón, porque dice la palabra que ellos vieron al Señor Jesús resucitado. Y no solamente ellos, sino más de 500 personas que compartían con ellos. No solamente compartieron, sino que rieron, tal vez molestaron, comieron, fueron jocosos, porque la palabra es muy clara en que el Señor compartió bastante tiempo después de su resurrección con los discípulos y con más de 500 personas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué los apóstoles entonces llegaron no solamente a poner su vida en riesgo, sino a la gran mayoría dar su vida por lo que Jesús les había dicho? De hecho, Juan, el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, fue el único que murió de muerte natural, no sin haber vivido una extensa persecución, no sin haber estado preso muchos años en la isla de Patmos, pero dicen los escritos que murió más o menos, o que murió a los 94 años de muerte natural en Éfeso. Pero fue el único, porque Pedro murió crucificado al revés.
diciendo que no era digno de morir como su maestro, así que lo crucificaron al revés. Andrés murió crucificado también, pero también dijo que él no era digno de ser crucificado en una cruz, así que lo crucificaron en una especie de X. Santiago, el hermano mayor de Juan, fue muerto a espada. Santiago, el hermano menor de Jesús, murió lapidado, es decir, lo mataron a pedradas. San Mateo murió apuñalado. Felipe, lapidado. Bartolomé fue despellejado vivo, es decir, le arrancaron la piel estando él aún vivo. Simón fue cortado a la mitad por una sierra. A Judas, el otro Judas, le aplastaron la cabeza con un mazo. Y Matías, aquel que había venido a reemplazar a Judas, fue lapidado, y las pedradas fueron tan fuertes que le terminaron arrancando la cabeza, así que también fue lapidado y decapitado. ¿Qué pasó? El mensaje entró en sus corazones y tuvieron una experiencia viva de lo que Jesús les había prometido. ¿Y qué era lo que les había prometido? Resurrección. Esa era su esperanza. Ellos sabían que no había nada a qué apegarse aquí en esta tierra suficientemente fuerte como para alejarlos de aquella promesa que ellos vieron cumplida en Jesús. Jesús vino a ser el primero de todos nosotros que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador en resucitar. Pero, ¿qué dice la palabra? Más bien, ¿cuál es lo que creen aquellos que no vieron al Señor y creen en lo que dice la palabra? Porque hoy también hay muchísimas personas que están dando su vida a causa de su fe en Jesús y en esta esperanza de la cual debemos aferrar nuestra fe. Según el portal o el movimiento Open Doors, que estudia y defiende a aquellas personas que están perseguidas por su creencia y por su fe en Jesucristo, está en todas las partes del mundo y tiene estadísticas muy concretas acerca de lo que es la persecución. Ellos estudiaron lo que sucedió en el año 2019, es decir, fue el último estudio que hicieron, y en el año 2019 hubo un total de 2.983 personas asesinadas, literalmente por creer en Jesús. Es decir, un total de 8 personas al día están muriendo, literalmente están siendo asesinadas por su fe en Jesucristo. Estas personas entonces, ¿en qué tienen su esperanza? ¿En qué tienen su fe? No solamente para llegar al punto de cambiar su vida y no solamente escoger seguir a Cristo, porque sus enseñanzas fueron éticas y porque algunos de sus consejos o mandamientos nos sirven para que la sociedad sea más llevadera. No, ellos creen que también van a resucitar juntamente con Él, porque entendieron que lo que está escrito en la palabra es verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que está escrito en la palabra? Acompáñenme, por favor, al libro de Primera de Corintios 15 y vamos a leer el versículo 3 y vamos a leer lo que está sucediendo en adelante. Les pido, por favor, que estén muy pendientes y que sigan muy al tono lo que estamos tratando de decir aquí. Dice el versículo 3, voy a leer la Reina Valera contemporánea y dice de la siguiente manera, escribe el apóstol Pablo: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Y échenle ojo a esto. Mire que dice conforme a las Escrituras, porque para nosotros esto es un título más o una frasecita más de la Biblia, pero en realidad lo que quiere decir allí o lo que está buscando el escritor allí es hablarle al pueblo judío. Porque cuando dice conforme a las Escrituras, le está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel, Jesús estaba profetizado en las Escrituras. Y conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Después dice que también, versículo 4, conforme a las Escrituras,
fue sepultado y resucitó el tercer día. Nuevamente, esto estaba escrito en la palabra. En el Antiguo Testamento también se habla de Jesús. Y que se apareció a Cefas, luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún muchos viven y otros han muerto. Es decir, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, muchos de los hermanos que habían visto físicamente al Señor resucitado aún estaban vivos. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, como un niño nacido fuera de tiempo. Luego el versículo 13 dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Es decir, si Jesús no resucitó, entonces todo lo que yo haga desde este lugar, aquí por los medios, o lo que haga desde el púlpito en una predicación, y todo lo que han predicado todos los pastores, todos los profetas, evangelistas que se han parado en púlpitos a predicar a millones y millones, todo eso ha sido pérdida de tiempo si Jesús no resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Y esta parte me encanta, porque dice, vana también es nuestra fe. Es decir, que si Jesús no resucitó, nosotros no tenemos absolutamente nada en qué creer. No tenemos absolutamente ningún piso, ningún soporte para que podamos decir, hay una esperanza. Pero entonces, dice el versículo 30, ¿y por qué pues, me encanta este versículo, nos arriesgamos nosotros a toda hora? O sea, ¿por qué a toda hora estamos colocando nuestra vida en riesgo? Recuerde que en el momento que Pablo escribe esto, ser cristiano era perseguido, era un motivo de ser un paria. De hecho, el mismo Pablo que está escribiendo esto era un perseguidor de la iglesia. Y lo que hacía era que iba con cartas de las autoridades políticas de ese momento, se metía a las congregaciones o a las casas de los cristianos, los sacaba y luego iba y los metía en el Coliseo Romano, en donde hacían un show donde los cristianos tenían que dejarse devorar por muchos leones. Ese era el espectáculo del cual el apóstol Pablo, que está escribiendo esta misma carta, era partícipe. Pero luego dice, como lo vuelvo a repetir, ¿y por qué nos arriesgamos nosotros a toda hora? ¿Por qué estamos colocando nuestra vida en riesgo? Al igual que esos cristianos que están muriendo 8 al día en este momento, quizás esas cifras aumenten. Dice el versículo 31, sí, hermanos, cada día muero, lo aseguro por lo orgulloso que estoy de ustedes en nuestro Señor Cristo Jesús. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me aprovecha qué? Si Jesús no resucitó. Y dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero esta carta y este versículo 15 es una enseñanza de fe y es una enseñanza de la base del cristianismo. Y yo le pido que si usted está viendo esto, por favor, después de que termine este mensaje, vaya, léalo, estúdielo y haga de este capítulo en particular de la palabra de Dios un referente para su vida cristiana de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Mire lo que decía el versículo atrás. Decía, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Pero concluye este mismo versículo diciendo, hermanos, ningún esfuerzo, ningún trabajo que hagamos, ningún riesgo que corramos es en vano para la obra del Señor, porque nosotros tenemos que entender que debemos estar firmes y constantes, entendiendo que Jesús resucitó. Esa es nuestra esperanza.
El apóstol Pablo aquí explica detalladamente las personas que vieron al Señor y compartieron con Él después de su resurrección. Explica que no solamente fueron los apóstoles o Él, sino que más de 500 personas estuvieron y comieron y compartieron con el Señor. Para esas personas ya no había ninguna duda de que la fe que tenían en Él era real, porque Él fue el primero de todos nosotros, los que colocamos nuestra fe en Él, que resucitó. Él fue la primicia y allí es que está basada nuestra fe, en eso está basada nuestra fe. De hecho, por esa razón los apóstoles predicaron el evangelio que hoy tú y yo escuchamos. Pusieron su vida en riesgo para llegar a otros y al final dieron su vida porque vieron a Jesús resucitado. De hecho, Pablo deja claro que la ética de la sociedad que nosotros hoy vivimos, las leyes morales que están escritas en las constituciones políticas de todos los países, están basadas en esta ética moral del Señor. El cristianismo no se expandió porque decía ama a tu hermano como a ti mismo, o porque decía no mientas, o porque decía no mates. Porque si nos vamos a esto, estas leyes morales están escritas en muchas creencias, pero realmente el cristianismo se expandió porque hay una premisa y es Él ha resucitado. Es la única premisa de la cual Jesús es dueño. Ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, ni en el Corán, ni en otras tendencias, ni otras religiones, porque todos los próceres de otras religiones como Buda y como todos ellos, se sabe en dónde está su tumba, porque vivieron y murieron. Pero la tumba de Jesús está vacía. Él resucitó. Él fue el primero que resucitó y allí está basada nuestra fe. No hay otra cosa. No es por una ley moral, no es porque nos debemos amar unos a otros, no, que es bueno, pero realmente la fe en nosotros está basada en una sola premisa y esa premisa es Él ha resucitado. Allí está nuestra esperanza. Sabemos que somos eternos. Sabemos entonces que veremos nuestros seres amados que han fallecido y que Él juzgará toda obra. Si la resurrección no es nuestra esperanza, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Ya no hay nada que hacer. Como decimos aquí en Colombia, apague y vámonos. Pero ¿por qué las sociedades se rigen de una manera correcta? ¿Por qué nos instamos a amar a nuestro prójimo, a no matar, a no mentir, a portarnos bien, a tratar y esforzarnos de hacer las cosas bien? Porque sabemos que la resurrección es real y que en algún momento vamos a tener que rendir cuentas delante de nuestro Dios por lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Pero también, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Tenemos la esperanza de que podremos ver a nuestro Señor cara a cara, y no solamente a Él, sino a también esos seres queridos que ya han partido de este mundo. En este momento, porque no sé en qué año estás viendo este video, pero en este momento acabamos de pasar el 2020, estamos en enero del 2021. Y la verdad, han habido muchísimas muertes por el famosísimo coronavirus o COVID-19. Pero la verdad también es que muchas personas más han fallecido por el aborto que se acaba de aprobar. Y es triste entender, ayer lo compartí en mis redes sociales, en donde han muerto 1.8 millones de personas por el COVID, pero 74 millones de personas, de niños, han muerto por el aborto. Y todo el mundo asustado por el COVID, cuando realmente hay un asesino muchísimo más grande que se llama aborto. Pero saben, en el cielo, allá con nuestro Señor, porque somos eternos, allá nos veremos las caras. Y aquellos que no se hayan arrepentido de ese mal tan trágico que le están haciendo a nuestra generación, tendrán que rendir cuentas delante de Él. Esa es nuestra esperanza.
nos encontraremos con nuestros seres amados, volveremos a vernos. Yo no sé en qué año estés viendo esto y quizás para este año yo ya haya partido de esta tierra, pero yo vivo en una esperanza. Mi fe genuina está cimentada en una sola premisa y es: Jesús resucitó. No hay otra cosa. Allí está mi fe y allí también debe estar la tuya. Al igual que Jesús resucitó, tú también lo harás. Y por eso ningún esfuerzo o riesgo es suficiente o va a ser en vano que tú corras por amor a esa premisa. Quizás en este momento están muriendo personas por la persecución en otras partes del mundo. Y es muy probable que esa persecución también llegue a nuestros países, también llegue aquí a América Latina, pero tenemos que colocar nuestra fe firme en la premisa: Jesús resucitó. Esa esperanza nos va a mantener firmes en todo tiempo hasta la muerte, porque entendemos que la muerte es solamente un paso que tendremos que dar para poder vernos con el Señor, aquel que le hemos servido y aquel que amamos con nuestro corazón. Y compartiremos con Él por la eternidad. No hay nada digno aquí en la tierra a que aferrarnos más que a la esperanza de poder encontrarnos con nuestro Señor en la eternidad, de poder encontrarnos con nuestros seres amados que ya han partido y de poder estar con Él juntamente, disfrutando y reinando por los siglos de los siglos. Aquí en la tierra no hay nada que se compare con eso. Entonces, ¿en qué está basada tu fe? ¿En la ética de la Biblia, que es lo que hace que las sociedades hoy se rijan de una manera correcta? No. ¿En los milagros, que son una bendición? Porque yo soy un portador de un milagro, yo estoy vivo por un milagro. Pero en eso tampoco se puede basar nuestra fe. ¿En qué se tiene que basar nuestra fe? ¿Cómo entendemos una fe genuina? ¿Qué quiero que aprendamos? Cuando tu esperanza está puesta en la vida eterna con Jesús, no hay nada aquí en la tierra que pueda desviarte del camino. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra base. La fe genuina que tenemos en la resurrección de Jesús. Él fue el primero que resucitó y Él nos hará resucitar a todos nosotros porque Él pagó el precio del pecado. Ese lastre que nos acompañaba a ti y a mí. Ya fue pagado el precio. Jesús estuvo aquí en carne. Jesús vivió aquí en la tierra. Jesús caminó entre nosotros. Dios mismo, Emmanuel, estuvo aquí, pagó el precio y no hay nada más que contar. Para nosotros, la gran victoria. Para otros, la gran perdición. Porque no tuvieron el carácter y la gallardía para decir: yo amo al Señor. Y no me voy a aferrar a nada aquí en la tierra porque no hay nada digno de que aferrarse, sino a la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo único que vale la pena. Esa es la posesión más grande que tiene esta tierra. No hay oro que pueda pagar eso. No hay diamantes, no hay coltán, no hay absolutamente nada que se pueda juntar y que podamos siquiera acercarnos al precio de una gota de la sangre del unigénito de Dios derramada en la cruz del Calvario. Esa gota paga todo. Pero no solamente pasó eso, sino que Jesús derramó toda su sangre. Dice la palabra que aquel soldado romano enterró una lanza en sus costillas y salió agua y sangre. Ya no había nada más sangre que derramar. Ya era agua del costado de nuestro Señor. Toda su sangre fue derramada, toda su misericordia fue mostrada a nosotros en la eternidad. Yo sé que hay muchas personas que quizás estén escuchando esto y no lo entiendan, pero yo le pido al Espíritu Santo que les muestre lo valioso que es este mensaje, lo valioso que fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Porque no hay nada más valioso en esta tierra, no hay absolutamente nada más valioso. Jesús vino a la tierra en carne, Dios se hizo presente, pagó el precio por el pecado y ahora tú y yo tenemos derecho legal de estar en el cielo en la eternidad con Él.
Una fe genuina está cimentada en la resurrección de Jesús. Y por eso tú y yo hoy tenemos una esperanza indestructible. Y juntamente con Él también tú resucitarás. Nuestra esperanza es ver a Jesús cara a cara. Es poder verle, adorarle y saber que fue difícil, pero que solo por su misericordia, solo por su gracia, pudimos llegar allá. Quizás tú y yo en algún momento tengamos que sufrir persecución. Y cuando llegue ese momento, por favor, recuerda este mensaje, recuerda este video. Yo no sé dónde lo va a tener que guardar, pero por favor recuerda que nuestra esperanza está puesta, nuestra fe está cimentada en que Él resucitó. Y nosotros vamos a resucitar con Él. Sin resurrección no vale la pena ser cristiano. Si eso no sucedió, entonces no vale la pena nada. Todo esto es perder el tiempo. Pero sabemos que resucitó. Sus milagros son la evidencia de que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Que el poder que se desató en la cruz del Calvario, que se rasgó el velo en dos, la presencia del Señor salió del lugar santísimo a buscarte a ti y a buscarme a mí, por puro y físico amor. No hay otra explicación. Eso fue lo que pasó en la cruz. Jesús fue la primicia de los que resucitarán, y por esto ningún sufrimiento y ningún dolor será el fin. ¿Por qué tú te consideras cristiano? ¿Porque hay milagros? ¿Por la ética? ¿Te gusta cuando Jesús dice que hay que amarnos unos a los otros? ¿Porque tienes tu fe cimentada en la resurrección de Jesús? Yo te invito a que sea la última. Porque todo lo demás es nulo. Pero si Jesús resucitó, y Jesús resucitó, lo creemos, lo sabemos, lo entendemos, y entendemos que su resurrección es el camino, es el precio, es el premio a lo más preciado de este mundo, que somos nosotros para Él, sus hijos. Nosotros somos esa niña de los ojos de Él. Él anhela vernos y Él anhela que creamos y que entendamos que no se trata de obras, que no se trata de santidad, aunque debemos esforzarnos por ser santos. Pero esa santidad se alcanza en el momento que entendemos que somos seres eternos, que rendiremos cuentas delante de Él y que Jesús resucitó y que juntamente con Él tú y yo también lo haremos. ¿Cuál es la tarea? La tarea es muy sencilla. Vive cada día confiando en la única esperanza que afirma nuestra fe. Jesús resucitó y tú también lo harás. Hace unos días me pasó algo muy curioso con mi suegro. Mi suegro es una persona de bastante edad. Ya él es una persona anciana, entrado en años. Y me dijo, yo le dije algo así como que tranquilo, don Ángel, que Jesús está viendo esto que estamos haciendo. Estábamos compartiendo de una forma jocosa. Y me dice, ¿sabe qué, Cristian? Yo vivo todos los días como si Jesús fuera a venir mañana. Qué gran consejo. Un gran consejo de un hombre ya con muchos años, muchas canas pintadas, mucha experiencia, mucha sabiduría junta. Viva todos los días como si Jesús fuera a venir mañana. Eso nos insta a vivir en santidad. Eso nos insta a entender que somos eternos. Eso nos insta a entender y a saber que nuestra fe es genuina porque Jesús resucitó. Y todo lo que la palabra promete se ha cumplido. Y todo lo que la palabra promete se cumplirá. Y la palabra dice que Él volverá por segunda vez. Él volverá a estar aquí en la tierra por segunda vez. Y yo anhelo ver ese momento. Yo no sé si vaya a estar vivo o vaya a estar ya en la tierra. Yo no sé. Pero la palabra dice que los muertos resucitarán y los que estén vivos se van a ir con Él. Independientemente de cuál de los caminos ya esté escrito en el libro que voy a tener que recorrer yo,
yo quiero estar bien con Él, por eso quiero vivir todos los días como si fuera a venir mañana. Y te invito a que lo hagas tú también. Vamos a orar. Padre, en este día, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que una fe genuina es aquella que está cimentada en tu resurrección, Señor Jesús. Tú viniste aquí en la tierra en carne, Señor. Tú viniste a pagar el precio que solamente tú podías pagar, Señor. Y nosotros que creemos en esa declaración, Señor, sabemos que en algún momento también vamos a estar contigo y que vamos a tener esa oportunidad maravillosa de compartir contigo por la eternidad, Señor, de ver a nuestros familiares que ya partieron de este mundo y están contigo, Señor, porque también te amaron, Señor. Nuestra esperanza es, tú dijiste, Señor, que ni un pajarito se iba a perder, Señor. ¿Cuánto más vale un pajarito que un hijo tuyo, Señor? Por eso nuestra esperanza es que nuestros seres amados, Señor, que creyeron en ti, están contigo, Dios. Así como nosotros también estaremos contigo. ¿Por qué? Porque tenemos una fe genuina, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te damos en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Si tú te conectas hoy por primera vez, yo te pido por favor que allí donde estás, presiona el botón de anfitrión. Si me estás viendo desde Facebook, desde YouTube, por favor déjanos un comentario, envíanos un mensaje, dinos: yo me quiero conectar con Jesús, yo quiero tener una vida que le agrade al Señor porque yo siento en mi corazón algo que no había sentido antes y yo quiero y creo que soy eterno, que Jesús caminó aquí en la tierra con nosotros y yo quiero sentir eso que ustedes sienten. Por favor, escríbenos. Conéctate con un anfitrión o envíanos un mensaje. Yo te quiero pedir que nos esperes durante 15 segundos y ya regresamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedas estar informado de las diferentes actividades que tenemos preparadas para ti. También puedes seguir a nuestro pastor Carlos Uribe en su página y así recibir más información sobre todo lo que hacemos en nuestra iglesia. Te invitamos a que en las celebraciones estés muy pendiente. Ya sabes, tenemos los jueves, los sábados y los domingos transmisiones en vivo. Busca a nuestra iglesia en las redes sociales. Búscanos como Iglesia Cristiana Reyes y Sacerdotes. Allí estamos muy pendientes de ti. Y bueno, yo soy el pastor Cristian González y estoy emocionado porque entiendo que muchas personas hoy colocan una fe genuina en la resurrección de Jesús. Muchas gracias y bendiciones.